Suicidio. A veces hay personas muy cercanas a nosotros que, aunque le veamos allí como cualquier otra persona, están pasando por situaciones muy complicadas y que ni siquiera nos damos cuenta de lo graves que están por dentro. Todo potencial suicida no nos deja ver lo grave de su situación. Y cuando nos damos cuenta de lo mal que estaban, ya es demasiado tarde. Perdidos en su pensamiento destructivo, se aíslan. Encerrados en su cárcel interna, se desconectan de todo y se meten adentro en la tormenta de su mente, sumergidos en una angustia desesperante y acosados por recuerdos desagradables, se derrumban una y otra vez, rendidos a sufrir, como si se merecieran eso. No saben qué hacer consigo mismos y le echan la culpa a la vida, a su vida. No aguantan más las acusaciones de esa voz interna que le dice: acaba con todo, no tendrías que estar viva, no mereces vivir. En este mundo no hay lugar para ti. Ha sido un gran error que nacieras. Cada minuto muchas personas se están quitando la vida en el mundo. Suman millones al año los que se suicidan. Es una plaga incontrolable. El mensaje del suicida es claro y contundente. Habéis sido culpables de mi muerte. Es un mensaje que dejan dirigido a todos aquellos que van a sentir dolor por la ausencia y que podrían haber hecho algo para evitarlo. Ahora ya no pueden hacer nada más que sentir culpa y resentimiento. Todo intento de suicidio, ya sea consciente o inconsciente, proviene de un desequilibrio creado por la frustración, la insatisfacción, la decepción, el aburrimiento, la desmotivación y la depresión. Esto es algo que le estaba ocurriendo al ser humano. Una vida sin sentido no apetece ser vivida. Por eso surge la necesidad de acabar con ella. Detrás de un suicida hay un homicida. Cuando un suicida no puede matar aquello que odia, su sed de venganza crece y se vuelve virulentamente destructiva.
¿Qué es eso que odia un suicida? Fundamentalmente a sí mismo y a la vida. Hacernos daño a nosotros mismos es una de las actitudes más comunes de los seres humanos. Hay una orden inconsciente que data de miles de años y que ha ido acentuándose cada vez más. Es la orden del suicidio, de acabar con todo, o lo que también se denomina impulso inconsciente de muerte. Se refiere a una búsqueda no racional de poner fin a la vida y a todo lo que existe. Como si hubiéramos llegado a la conclusión de que no hay solución. Cuando nos preguntamos ¿de dónde viene una enfermedad, una adicción o alguna conducta destructiva? Siempre recurrimos al pasado para poder encontrar el origen, para saber de dónde nos viene. Navegamos por la niñez, por los primeros años de vida. Ese pasado no integrado está cargado de diversas heridas y carencias, y es lo que está creando el presente. Quienes están anclados a ese pasado ya no pueden hacer nada más que sufrir y victimizarse. Antes que te marches de esta vida, las personas que te amamos queremos decirte algo que no nos habíamos atrevido, porque eres muy importante para nosotros. Nunca me has permitido conocerte. Tienes tanto miedo a lo que te puedan hacer, pero yo te quiero amar. Te he visto atrapada en la celda oscura de la desconfianza. Te comprendo. El daño que te han hecho ha cerrado tu corazón a todo. Si no sabes cómo
salir del pozo en el que estás. Pide ayuda, por favor. Has estado toda la vida resistiéndote a entregarte. Todavía nadie ha podido entrar adentro de ti. Has estado afuera de todos y de todo. Y queríamos decirte que te estamos esperando, que te llegó el momento de entrar y dejarnos entrar. Con el pasado no se puede hacer nada. Es perfecto porque ya pasó. No se puede cambiar porque ya murió. No se puede resucitar porque ya ha dejado de existir. Cuando orientamos la energía hacia la muerte, no nos damos cuenta de lo peligroso que es. Es cuestión de reorientar la energía hacia la vida, hacia vivir plenamente. Es una maravilla atravesar este proceso de liberación del pensamiento suicida que nos posee. Al aceptar el hecho de liberarnos de todo, acabamos por darnos cuenta que en ese acto aparece la auténtica oportunidad de vaciarnos de toda nuestra historia, de liberarnos del pasado. Entonces, estamos listos para recibir lo nuevo. Lo que todavía no conocemos. Comprender los momentos de crisis, abrirnos a la creatividad y asimilar el propósito que tienen los conflictos nos impulsa a realizar grandes transformaciones personales. Depende de cómo y desde dónde las recibamos y de qué manera sepamos gestionar las crisis. Pueden convertirse en la gran oportunidad de conectar con lo divino, que está mucho más allá de todo sufrimiento humano. Uno de los antídotos más poderosos
para sanar el pensamiento suicida es comenzar a ser libres, porque una vida sumisa, esclava, sometida, no quiere ser vivida. La vida te ha dado el permiso de ser libre, pero tú te niegas a ello. La libertad supone dar el salto de una vida acomodada, conocida y segura hacia una vida llena de peligros, riesgos y aventuras. Es la mayor migración humana que podamos hacer para sobrevivir a tanto desastre. Este camino desconocido, inseguro e incómodo es muy fácil de recorrer cuando está el apoyo de la confianza. Cuando está la contención humana que nos rodea. Cuando comienza a haber conciencia y amor a uno mismo. Cuando se recupera la esperanza y se abren las nuevas posibilidades que antes no considerábamos. Es entonces cuando el peligro que parecía real desaparece para dar lugar a lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero a pesar de tantas cosas negativas que me han dicho, mi madre de mi padre y mi padre de mi madre, un día dejé que cada uno de ellos entrara a mi corazón. Después de haber intentado tantas veces, he decidido dejar entrar al otro a mi vida. Cuánto me ha costado dejar entrar la confianza a lo más hondo de mi ser. Estuve buscando por todas partes cómo sanar mi herida, pero no era cuestión de buscar, sino de abrirme a recibir. Entonces me llegó. Llevo toda una vida sin saber lo que es entrar. Y es lo que más quiero. Por favor, quiero entrar. Un día me di cuenta que no era cuestión de entrar, sino que era cuestión de abrirme y de entregarme completamente. Esa ha sido mi gran mentira, que yo no quería que nadie entrara dentro de mí.
Recordar que en esencia somos libres es la sanación del alma. La sanación original que da lugar a la curación de la mente, de las emociones y el espíritu. Y desde esa libertad podemos dejar entrar a otros a nuestra vida. El largo y tortuoso camino del resentimiento nos conduce a la posibilidad del perdón. En el mismo lugar donde elegimos terminar con nuestra vida, de repente nos encontramos renacidos. Necesitamos valor para poner punto final, pero no a la vida, sino a una vida sin sentido, no dañando nuestro cuerpo, sino acabando con el tipo de vida que tanto maltrata a nuestro cuerpo. La libertad se recupera al renacer a la vida de una manera inocente y entregada, abierta y receptiva, sensible y afectiva. Esto sí que es libertad. Dejar de sentirnos culpables por lo que somos o por lo que hemos hecho, por lo que otros hicieron o por lo que han querido hacernos sentir. Perdonarnos es liberarnos completamente de toda posibilidad de que la vida se haya equivocado con nosotros. Es la sanación del sentimiento de injusticia. Esto es el perdón. Es recuperar la pureza,